No, esto sí no tiene presentación ninguna, ¿no? Todos los días se cae la sesión al iniciar. Cuando es que deja de entrar con dificultad, qué pena con ustedes, pero pues más allá de querer hacerlo, es una cuestión que definitivamente sale de mis manos acá. Primero el computador y después esta. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen hoy? Hay un sol lindo. Yo creo que Bogotá está cambiando el clima, ¿será? Bueno, esperen que estoy tratando de abrir aquí la presentación de PowerPoint y ya estoy con ustedes. Muy bien, listo. Creo que ahí volvió a entrar Nicole. Bueno, buenos días. Entonces, Ana María. Presente, profe. Buenos días. Laurita, Epiayú. Buen día. Sharik. Buen día, profe. ¿Cómo estás, Sharik? Buenos Buen día, días. profe, presente. ¿Cómo estás? Gonzalo no ha entrado. Natalia. No ha entrado, Natalia. Lisette. Está golpeando. Buenos días, profe. Buenos días, Chinita. Fernanda. Presente. Buenos días. Ashley. Brian. Buenos días, profe. Buenos días. Mafe. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Y Nicole. Buen día. Bueno, ¿cómo les fue ayer? ¿Bien? Vamos de una vez a compartir acá pantalla para continuar en nuestra presentación. ¿Alguna pregunta con respecto al día de ayer? Claro que si no la hicieron ayer, creo que no están hoy con inquietudes, pero podría llegar a ser que la idea se madurara y se tuvieran preguntas. Estábamos hablando de todos los cambios de orden constitucional que se han dado para llegar a tener una libertad de prensa. Es importante ubicarse dentro del marco histórico colombiano y determinar cuáles han sido las etapas y ver qué ha estado pasando. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, un breve recorderis. Nosotros tenemos nuestra primera constitución, que fue la Constitución de Cundinamarca en 1811. Luego, las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1812, junto con Antioquia, pues tienen un planteamiento de libertad de imprenta, lo que hace que de alguna manera se empiece a tener un derecho sobre la información. Luego viene nuestra Constitución de Cúcuta en 1821, ahí sí se establece la libertad de prensa como derecho expreso con el título "Todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones". Y en 1886, muchos años adelante, se habla explícitamente de los medios de comunicación. Entonces dice: la prensa es libre en tiempos de paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden social o la tranquilidad pública. Y ahí está entrecomillado porque eso es lo que decía desde 1886 la Constitución. Tenemos que ser conscientes que nosotros en el año 1991 vamos a una constituyente, que es un proceso donde las personas llamadas nacionales o colombianos que tienen un número de identificación en Colombia votaron. Y al votar, votaron por un cambio constitucional. En ese momento se abre el Nacional Constituyente, se buscan actores de todos
rincones ideológicos de pensamiento, de filosofía, rincones del país, del sector donde estuviesen trabajando todos los sectores y en una forma plural, se hace una modificación constitucional para tener lo que hoy en día es nuestra Constitución Política de Colombia. Cuando ustedes encuentren la abreviatura CPC, es Constitución Política de Colombia. Entonces, aquí continuamos, digamos, viendo todo lo que para nosotros implicaría un marco constitucional que nos permite actuar desde el punto de vista de la información y para nosotros, en el caso de nuestra profesión, no solamente desde el punto de informar, sino de ejercer una actividad de carácter periodístico. Tenemos una ley muy reciente y es una ley que se llama la 1712 de 2014. ¿Qué dice esta ley? El objeto, en el artículo primero dice, el objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Y en el artículo segundo dice principio de máxima publicidad para titular universal. ¿Quién es el titular universal? Todo el mundo. Toda información en posesión bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal de conformidad con la presente ley. ¿Qué pasa en nuestro actuar periodístico? Nosotros de forma permanente estamos pidiéndole a las entidades el suministro de información. Debe ser claridad para ustedes que todo lo que es actividad de los entes públicos, información de los entes públicos, a no ser que la ley en particular determine que tienen un sigilo y que no pueden mostrarse ante la opinión pública, es obligación de todas las entidades suministrar información. Suele suceder que le dicen a uno, es que usted no es un medio acreditado. Bueno, ¿y qué dices tú? O sea, ¿qué traduce medio acreditado? No, es que ustedes son de la radio de Institución Universitaria de Colombia y eso es muy distinto a ser Caracol, RCN, Todelar, lo que sea, ¿no? Desafortunadamente para esa persona que así lo manifiesta, no hay distingo entre nuestra emisora y las emisoras comerciales reconocidas. Va de pronto Brian y pide una información en el Ministerio del Deporte. Y le dicen, ¿y usted quién es para pedir la información en el Ministerio del Deporte? No, yo soy estudiante de comunicación social y estoy adelantando un trabajo. Específicamente yo quiero continuar con mi blog. Es un blog que tiene, digamos, como eje central el deporte para ayudar a las personas a que tengan una actividad completamente distinta y que los aleje de las drogas y de los malos hábitos y de las cosas que no deben ser. Ah, querido Brian, pero es que usted no es un periodista reconocido. No, no soy un periodista que reconocido. Entonces le invoco la ley 1712 de 2014, donde ustedes, Ministerio del Deporte, tienen la obligación normativa amparada por ley emanada del Congreso de la República a entregarme información para realizar mi actividad. Entonces, la ley 1712 tiene unas condiciones que son las que vamos a ver para poderla manejar, porque cuando yo en mi sustentación escrita de suministro de la información digo que requiero de X o Y información, a mí el medio me va a decir, bueno, ¿amparado en qué? Entonces yo lo amparo bajo la ley 1712, numeral tal cosa, según lo que yo esté haciendo. Entonces la misión de este momento es conocer la ley 1712 de 2014. En el artículo tercero de esta ley dice otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. Yo creo que ustedes han oído dentro de las políticas del gobierno nacional, en el anterior y en este, que cada rato hablan de transparencia. Tal será el grado de compromiso que tienen nuestras entidades, que tienen como atributo de imagen para nosotros los comunicadores, porque para ellos sería, digamos, valor corporativo. El atributo de imagen es el concepto que yo quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave.
Cuando yo tengo un atributo de imagen, que es lo que muestro, o sea, cómo quiero ser recordado, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me lean, esto es válido para las personas, por ejemplo, que son de amplio conocimiento por la opinión pública. Para nosotros también frente a nuestros amigos, cómo queremos proyectarnos frente a ellos, cómo queremos proyectarnos frente a nuestra familia, cómo queremos ser recordados. Los profesores, cómo queremos ser recordados. Las entidades, cómo quieren que tengan una imagen y esa corriente de credibilidad pueda ser difundida a partir del manejo de sus redes sociales y de información en la nube y hasta información mediática, cómo quieren que esas cosas funcionen a partir de unos conceptos específicos. Entonces, a eso es a lo que se le llama un valor corporativo o en el caso de comunicación específicamente, cuando nosotros hablamos de públicos internos, intermedios, externos o audiencias intermedias, internas y externas, estamos tratando de posicionar en la mente de esas personas lo que nosotros somos. Entonces, fíjense que en el ejercicio de Cristiano Ronaldo, cuando él rechaza sus botellas de gaseosa, lo que quiere mostrar, tal vez de forma natural, porque él no conozco si realmente tuvo la intención de quitar de lado la Coca-Cola y poner una botella de agua, cómo quiere que a él lo recuerde el público y cómo quiere, sobre todo principalmente, que lo vean sus hijos. Coherente en sus planteamientos, ¿cierto? Pero adicionalmente, que él lleve un mensaje de vida sana. Y si él quiere ser la imagen de lo sano, la imagen de lo natural, ¿cómo fue que un día Fernanda creo que fuiste tú, Fernanda, que lo definió? Tú fuiste quien contó que él ante sus hijos tenía una campaña o no una campaña, sino unas políticas pues para criarlos y para mostrarles cosas. No sé si fuiste tú o fue otra estudiante. Usted. Fui yo. Entonces ese ejercicio fue en la clase de la noche de comunicación oral y escrita, porque allí también contaron la noticia, porque ellos inician la clase con una noticia, y después alguien dijo, es que él siempre en sus entrevistas ha hablado específicamente de mostrarle a sus hijos un ejemplo en su vida y un ejemplo de vida sana. Ese es el atributo de imagen, el concepto que yo quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Y el gobierno nacional ha tenido desde toda su gestión un principio fundamental y es el principio de la transparencia. Por eso esta ley 1712 de 2014, inspirada en condiciones de transparencia en el proceso de entregar información y de comportamiento de las personas que reciben esa información, habla de transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información pública se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como para aplicar los siguientes principios. Entonces vamos a anotar cuáles son los principios. El principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo todo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Como quien dice, se traduce, debe haber total idoneidad en la entrega de información transparente, sin cosas ocultas, sin vicios ocultos. Es un concepto de carácter jurídico. El principio de buena fe. ¿Cuál es el principio de buena fe? En virtud del cual todo sujeto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal, desprovista de cualquier intención dolosa o culposa. Como quien dice, yo no puedo solicitar una información para decir que voy a trabajar sobre un documento X o que lo requiero para difundirlo en tal parte y resulta que hago todo lo contrario. Que, digamos, a costa de lo que fue el proceso
de solicitar el documento no actué de buena fe. Lo tergiversé cuando escribí, lo tergiversé cuando hice mi nota informativa en cualquiera de los medios posibles existentes. Entonces, tanto para la entidad como para quien usa la información, esta actividad debe estar relacionada con un principio de buena fe. Principio de facilitación. En virtud de este principio, los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Entonces, Brian, Ministerio del Deporte, en el Ministerio del Deporte entonces dicen, no, Brian, usted no puede con esta carta, por favor, entonces esta carta diríjala a tal parte. Listo, puede ser que Brian se haya equivocado en primera instancia solicitando a un departamento que no correspondía la entrega de la documentación. Hace la carta tal cual como se la solicitan y entonces llega a la ventanilla correspondiente o a la oficina correspondiente a solicitar la información y le dicen, no, querido Brian, por aquí no es, usted tiene que acceder con esta misma carta, pero tiene que hacerlo por la página y entonces ustedes deben entrar a tal parte y allí aceptar el chat de nuestra entidad y por el chat de nuestra entidad la persona que le reciba la información canalizará la información. Entonces Brian lo hace y ve que no le contestan. Y de un momento a otro le dicen, no, Brian, nosotros no somos la vía para recibirlo. No, eso no es facilitación de la información. Cuando yo solicito ante una entidad de carácter público información, ella debe darnos la información clara y no dilatarnos en el tiempo, porque puede ser que la información que Brian esté solicitando pues no tenga que ser imperiosamente recibida en 2 días o en 3 días, ¿no? Puede ser que sea más amplio el espacio, pero si él está en medio de una investigación y le está haciendo un seguimiento y fuera de eso, él pertenece a un medio informativo donde lo que no se dijo hoy y se va a decir mañana, esa situación del mañana ya se envejeció, entonces eso se declara como obstrucción o impedimento de acceso a la información. Por lo tanto, la entidad estaría incumpliendo con el principio de facilitación de la Ley 1712 de 2014. Por eso es que yo les digo que uno, dependiendo de la condición de su petición, hace referencia a los principios y obviamente al invocar la ley, invoca la ley y el principio que ustedes creen que es el correcto dentro de su proceso de solicitud de información. Uy, este no salió chiquitico. Dice principio de no discriminación, de acuerdo al cual los sujetos obligados deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivación para la solicitud. O sea, que no nos deben esculcar para qué es que nosotros buscamos la información. La buscamos y ya nos acreditamos y así no estuviéramos siendo representantes de ningún medio, así nosotros no fuéramos estudiantes de comunicación social, somos colombianos y al ser colombianos estamos en la condición de pedir información y tenemos una cédula y obviamente si no tenemos ningún interés adicional en, digamos, utilizar la información de forma equivocada o de tergiversación o de mala utilización, pues tenemos acceso a ella con el simple hecho de tener un documento de identidad, ser mayor de edad, porque a los menores de edad con tarjeta de identidad sí hay algunos procesos que se les dificultan, pero en este caso cumplimos con los requerimientos, que es ser colombiano y ser mayor de edad. Principio de gratuidad. Según este principio, el acceso a la información pública es gratuito y no se podrán cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la información. Suele suceder que a veces hay documentos que son muy grandes y sí, entregarnos una copia podría ser un poco, si es oneroso, si el caso fuera, por ejemplo, del papel. Si yo requiero de la entrega de un proceso y el proceso tiene, no sé, 3.500 páginas, pedir el favor de que me entreguen una copia del proceso que se sigue
dentro de la entidad, aclaro, cuando uno pide procesos, copia de los procesos o de la documentación que hay relacionada con un proceso o con un caso en particular, dependiendo si, por ejemplo, estamos en un proceso donde está en la documentación en la fiscalía o en un juzgado, obviamente para recibir copia, sí tendríamos que ser parte en el proceso, es decir, que en el momento en que se conoció la demanda, en el caso de los civiles y en el caso de los denuncios penales, en el caso de la parte penal, el abogado o aquellos acreditados sí podrían constituirse en parte procesal y en esa constitución de parte inmediatamente tener acceso a la información. Pero es lógico que no nos van a dar el archivo, por ejemplo, del caso de los NULE. No nos van a dar esa información porque no somos parte del proceso. Nos toca ir a la fuente que sería en ese caso los abogados. Entonces hay mucha información de prensa que a veces se confunde cuál sería el encargado de entregar información. Pero si es una información que es abierta para todo el mundo y que no tiene, digamos, impedimentos según etapas procesales que determine la ley, de alguna manera nosotros podemos acceder a ella. Pero si ese documento tiene 3.000 páginas, nos van a decir, se lo mandó por digital. O ustedes pueden decir, si la respuesta es no porque es demasiado grande y no le podemos entregar copia, bueno, existe lo digital. Envíeme lo digital a este correo electrónico. Entonces uno hace la solicitud en digital, pero el ente no me puede cobrar. En algunos casos, y todo lo que pasa, digamos, por fiscalía, eso ya es simplemente por información adicional, uno paga las copias o también uno paga el CD. Uno paga el CD del video de la audiencia. Cuando se hacen audiencias públicas dentro de los procesos de judicialización de las personas, que esos son distintas etapas de audiencias en distintos momentos procesales, yo puedo hacerle seguimiento y pedir un CD de la audiencia. Hay muchos momentos en que la prensa asiste, pero no la dejan estar en la sala donde se está realizando la audiencia. Está en una sala de prensa donde tiene contacto con los otros periodistas y tiene acceso a la audiencia por video y de allí se sacan los videos que nosotros necesitamos como soporte de lo que está pasando en la sala. Por eso es que a veces uno los ve como descuadrados y que la grabación fue como a través de un televisor. Entonces, pues claro, hay, dependiendo del caso, algunas normatividades con las que hay que cumplir. Hablando del principio de gratuidad, ninguna entidad podría cobrarnos por entregarnos información. Principio de celeridad. Con este principio se busca la agilidad en el trámite y la gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumplimiento de las tareas a cargo de entidades y servidores públicos. O sea que no es que te solicito hoy la información y me la vas a entregar dentro de 6 meses porque en 6 meses ya no me sirve. El ente o la oficina del Estado, en general, este tipo de institución o de corporación no debería demorarse, es cuestión de días. Vamos a ver en la normativa interna, ellos que tienen, en cuánto tiempo pueden entregar información. Nadie dura más de 10 días entregando información, 10 a 12 días, a lo sumo 15. Pero en estos casos no debería ser. La mayoría de estas solicitudes deberían ser absueltas en 3 días. Muy probablemente, por ejemplo, en tiempos de pandemia no contesten. Muy probablemente en tiempos de pandemia la cosa esté demorada porque la gente no está yendo a las oficinas y porque los procesos se volvieron un poco más lentos. En todo caso, deben entregar información, pero también están en la obligación de definir según su fuero interno, según lo que ellos determinan que es su normativa particular, en cuánto tiempo. Esa es una pregunta que uno debe aclarar. ¿En cuánto tiempo me van a entregar la información? Pero no es para que se demoren, porque existe en esta ley 1712 de 2014 un principio denominado celeridad donde deben ser ágiles para entregar información. Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mínimos en relación con las responsabilidades confiadas a los organismos estatales con miras a la efectividad de los derechos colectivos e individuales. Como quien dice, no es que se queden calladitos cuando yo pido información, no,
tiene que haber eficacia en la entrega. Tiene que haber por lo menos un resultado mínimo de facilitación de acceso a la información. De lo contrario, sería un actuar negligente. De lo contrario, habría una posición de negligencia frente a mi solicitud y según la ley 1712 no sería posible. Principio de calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad. Entonces, calidad de la información es entregar completo. Calidad de la información es entregar en un lenguaje, si fue digital, en un programa que normalmente todo el mundo tenga. Y todo el mundo que tiene, todo el mundo tiene un Word y todo el mundo tiene un Excel. Pero si a mí me van a entregar un documento con un punto, no sé qué cosas, y para eso yo tengo que comprar un software, porque es el software que la entidad tiene, quiere decir que la entidad sí tuvo la amabilidad de entregarme la información solicitada, pero como sabe que mientras menos información esté en manos de la prensa o en manos de las personas que piden solicitud, entonces, pues compliquémosles la vida y les entregamos en un formato que es imposible de bajar. Y uno después reclama y dice, mira, es que yo no puedo abrir el archivo, este archivo tiene una extensión que es .xls, no sé qué, y no me deja abrirla. O sea, yo sé que está ahí, pero no me deja abrirla. Ahí está el principio de calidad. Es decir, no nos deben tomar del pelo. Y así como la información debe ser entregada de forma oportuna, debe ser la que yo necesito, que esa es la otra, ¿no? Me mandan una información que yo no pedí y con eso se desmontan por las orejas. No, señores, no es así. Yo pedí una información de A y usted me entrega una información de A. Yo pedí una información complementaria de BC y usted me entrega información complementaria de BC. No me sirve que me entregue información complementaria de TY. No me sirve porque el objeto mío es buscar información acerca de. Por lo tanto, el proceso debe ser oportuno, debe ser completo, debe poderse leer, debe poderse procesar y no debe ser un mecanismo de dilación de entrega de la información porque si no, nosotros podríamos invocar en esta ley de transparencia el principio de calidad de la información. Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados a promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano, recursos físicos y financieros. Entonces, no es solamente dar respuesta a las peticiones que tiene la sociedad sobre las situaciones, sino que esta misma entrega debe ser leída como una obligación que tiene la entidad de apoyar la información. Es decir, la entidad se debe sentir feliz de entregar información y de aclarar para la mente de todos qué es lo que puede estar ocurriendo. Un segundo, por favor. Bueno, gracias. ¿Qué pasa con la comunicación organizacional en tiempo de crisis? Cuando las compañías llegan a problemas de crisis mediática, crisis de identidad corporativa, y esa crisis se presenta frente a la opinión pública. Voy a dar un ejemplo, porque esto es paralelo a la información de la ley 1712.
La obligación del comunicador que trabaja con la compañía es generar una corriente de credibilidad sobre la marca y sobre los productos. Cuando se entra en crisis de carácter reputacional por alguna situación, porque como en el caso de Johnson Johnson, una vez en Estados Unidos hubo un problema y fue que un loquito por allá alteró el contenido de unos frascos de Tylenol. Tylenol es un medicamento tipo Dolex para aliviar el dolor de cabeza de las personas, y también hay Tylenol para bajar la fiebre, y también hay Tylenol para situaciones de dolor reumático, en fin. Pero una persona va a un estante de droguería, en ese momento abre el frasco, las pastillas que se fabricaban en ese momento eran tipo cápsula, es decir, cápsulas que yo puedo desprender la parte izquierda y la parte derecha, que es de plástico absolutamente digerible, y dentro de la cápsula hay un polvillo, y ese polvillo es el que lleva el medicamento y se llama Tylenol. Hubo un demente por allá que se entró a una droguería y en la droguería cambió un lote particular que estaba pues a la mano de las personas, y el polvito del Tylenol lo cambió por arsénico. Y al cambiar el arsénico, pues obviamente cerró las cápsulas, volvió a cerrar el frasco y dejó los frascos en la vitrina, o digamos más bien como en la estantería, porque pues no era una vitrina. La vitrina normalmente tiene la condición de ser sellada por un vidrio, por eso es vitrina, porque tiene un vidrio de por medio, pero bueno, en el estante, y alteró el contenido del Tylenol. ¿Qué pasó con esa alteración? Pues que hubo personas que empezaron a fallecer porque hubo un envenenamiento por arsénico. Hubo varios muertos, y en ese momento, pues realmente de manera general, fallecieron 12 personas. Y este producto fabricado por Johnson Johnson en su momento, pues lo que pasa es que tuvo un presidente de compañía muy oportuno, y lo que hizo ante la opinión pública de Estados Unidos fue: primero, voy a retirar todo lo que esté en estanterías de droguerías y voy a limitar el consumo. Segundo, estoy al lado de las víctimas, estoy al lado de las familias que han perdido un ser humano, y estoy, lo más importante, en el proceso de investigación de saber en qué momento un medicamento como este, que solamente tiene la potestad de aliviar el dolor o bajar la fiebre, llega a ser la causa de muerte de 12 personas. Y entonces empiezan la investigación y determinan que después de todo esto, existió una persona que entró a la droguería, cambió el polvillo, y esta persona pues es como denominada un criminal en Estados Unidos, y lo encuentran después de distintos seguimientos de distintas cosas, y el grupo de comunicación, que en ese momento pues no había específicamente ninguna red social, no había internet, no había absolutamente nada, solamente había periódicos. Eso es la crisis reputacional de Johnson Johnson con respecto a Tylenol, y si ustedes la quieren buscar, está seguramente ampliamente explicada en YouTube, porque pues YouTube lo tiene casi todo. El presidente de la compañía, en este caso tan sonado, se acompaña del grupo de comunicación y nunca faltaron a la verdad. Por lo tanto, uno tiene que darle la cara a los procesos. Y lo que menos debe hacer en medio de crisis reputacionales es darle la espalda a la información. Hay personas que se cierran completamente. Hay muchos casos sonados y muy importantes que son ejemplo de manejo de comunicación y crisis reputacional. Ese es uno de tantos. Otro, por ejemplo, fue una crisis de Ford, porque Ford tenía una camioneta que se llamaba la Ford Explorer, y esa camioneta Ford Explorer usaba un tipo de llantas particulares en Estados Unidos, y las entregaban al mercado con una llanta de marca Firestone.
y Firestone había sido su proveedor toda la vida. Pero resulta que en una, no sé, como en una producción X de unas llantas aquellas, empiezan a presentarse accidentes a una determinada velocidad de los vehículos, y es que en determinada velocidad y seguramente por la fricción con el pavimento, la parte que cobija la llanta, o sea, que toca el pavimento, se separaba abruptamente, la llanta se reventaba, el conductor perdía el control y terminaban estrellándose. Afortunadamente no fueron muchas las personas accidentadas, habían podido ser más, fueron alrededor de 50, 52 personas que estuvieron específicamente en ese caso. Y ahí venía cómo afrontar la crisis. Entonces, el primero que tiene que afrontar la crisis reputacional es Ford, pero es visible que no tenía que ver absolutamente nada con la carrocería, con la mecánica del vehículo, sino con la llanta. Por lo tanto, Ford determina que si su único proveedor para la Ford Explorer es Firestone, entonces Firestone tiene que estar involucrado en el proceso, y en Estados Unidos todo lo arreglan en las cortes, obviamente, y estas audiencias son absolutamente públicas. En un primer momento estuvieron mal asesorados y el uno le echaba la culpa al otro y el otro le echaba la culpa al uno, tratando de evitar asumir responsabilidades. Y entonces ellos le entregan la información a otra compañía de comunicación y dicen, mire, estamos en la inmunda, estamos muy mal, tenemos una crisis de carácter reputacional, ¿qué hacemos? Y esta compañía los asesora de tal manera que les dice, mire, no hay nada que hacer, ustedes tienen los casos evidentes, la gente se ha estrellado, la gente ha perdido el control, afortunadamente no ha habido muertos, pero ha habido muchas camionetas desbaratadas, mucha situación de peligro, y ustedes están gestionando mal su crisis reputacional. Ustedes tienen que darle la cara y unidos tienen que buscar cuál es el origen de este problema, y si fue Firestone, que Firestone lo asuma con el respaldo de Ford. Y es así como lo hacen, le dan la cara a la opinión pública y empiezan a contar acerca de la verdad. Entonces, hay una corriente de comunicadores, de relacionistas públicos y expertos en estrategias de crisis que dicen que es mejor quedarse callado, pero la estrategia de quedarse callado, la verdad, la mayoría de las escuelas, la mayoría de las universidades, y yo que soy la encargada, digamos, en Universitaria de Colombia, de dejar este mensajito, a los momentos críticos hay que darles la cara. Y a los momentos críticos hay que darles su momento de análisis, y hay que revisar que si hay, digamos, como conclusiones o desenlaces que son de carácter fatídico, pues uno tiene que buscar a ver dónde está el problema, cuál fue la causa de ese inconveniente y darle la cara al problema. Entonces, por eso es que cuando uno está en estos procesos de búsqueda de la información y uno es entidad o uno es grupo de información, necesariamente la verdad y dar una cara desde el comienzo es el mejor de los consejos. Entonces, en este principio de la divulgación proactiva de la información, lo que tiene que hacer la entidad es facilitarle la vida al informador, facilitarle la vida al comunicador, al periodista, al medio, cualquiera que él sea, porque dependiendo de su transparencia, de su honestidad, de su apertura, de esta misma forma habrá una facilidad en la gestión periodística, y mientras yo más le pueda colaborar llegando al lenguaje preciso y a la información precisa, muchas menos probabilidades de confundir las cosas existirán en los momentos de información. Entonces, este principio es muy importante. El otro principio se llama principio de responsabilidad en el uso de la información, y esa es nuestra, esa no es de la entidad, esa es de quien solicita a la entidad una información. Por lo tanto, yo no puedo, digamos, si me entregan una entrevista, fraccionarla, cortarla o determinar que solamente agarro pedazos y luego los uno en una edición, manejando una información que no corresponde. Yo no puedo hacer eso. Yo la tengo que transmitir frente a la opinión pública en el uso objetivo de esa fuente y de esa información. Por lo tanto, necesitamos
en justa medida utilizar los fragmentos, pero sin tergiversar la idea, que es el problema que han tenido los medios de comunicación cuando entrevistan a las personas, cuando hacen programas, extractan de los testimonios partes, después los unen y el contexto general se perdió. Entonces, yo puedo manipular la información y con base en lo que me dieron, no, o sea, ahí está, eso me lo entregó la entidad, pero usted lo editó de tal manera que el mensaje no era ese, el mensaje era otro. Y lo que está diciendo la entidad es otra cosa distinta a la que usted ha presentado frente a la opinión pública. Por lo tanto, hay responsabilidad de parte nuestra en el manejo de la información. A eso se le llama principio de responsabilidad en el uso de la información. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los principios? ¿No? No creo, profe. ¿Todos han quedado claros? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la ley 1712 de 2014. Vamos al artículo cuarto. Artículo cuarto, concepto del derecho. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales. Deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. Es decir, si la entidad quiere amparar el bloqueo de entrega o suministro de la información por considerarla excepcional, tiene que haber determinado las excepciones de forma previa. O sea que yo tengo que conocer que hay excepciones frente a tal proceso o frente a tal entrega de tal información. No es que salga, no, es que no se la entrego porque es que hay una excepción y usted ya tuvo información de XY porque a uno le hacen seguimiento. Y siempre que uno está publicando cosas, pues entonces dicen, no, este va por esta vía, este nos va a dejar mal. Entonces la próxima vez le decimos que está limitado o amparado por excepciones que nos determina la ley. Así, ¿cuáles son? Y uno dice, bueno, entonces justifíqueme. Si tiene una excepción, dígame cuál es y cuál, bajo el amparo de la Constitución o de las normas vigentes, dígame cuál es la excepción. Entonces ahí, pues obviamente ellos tienen que responder. Si no hay, quedan mal. Muy bien. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva a la obligación de producir y capturar la información pública. Para cumplir lo anterior, los sujetos obligados deberán implementar los procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. Entonces, no es que yo en mi medio, ya publiqué, ya entregué, y entonces por desocupar el espacio en mi computador, primero no guardo una copia y después la entidad me dice a mí 2 años después, usted publicó una información. ¿Dónde está esa información que la queremos, digamos, desde el origen para saber cómo la editó? Porque usted está inmerso en un proceso. Vaina, no, yo ya borré eso del computador, nana y nanitas. Hay que guardar un archivo y los archivos de esa información es de por lo menos unos 5 años, de 5 a 10 años, guardando información que pudiera en algún momento de nuestra parte ser entregable por un requerimiento a partir de una solicitud del ente que está involucrado en el proceso de investigación. El artículo 4 tiene un parágrafo y salto en esta condición que vengo acá en una, digamos, todas las han tenido un tipo de letra, un tipo de color y salto al parágrafo con una forma distinta para resaltar el parágrafo. El parágrafo está dentro del artículo 4 de la ley 1712. Dice, cuando el usuario
considere que la solicitud de la información pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante el ente del Ministerio Público el procedimiento especial de solicitud con identificación reservada. ¿Por qué lo resalto? Porque muchas veces el comunicador o el periodista se ve comprometido y empieza a recibir amenazas X, Y, Z. Y por estar recibiendo amenazas de terceros que muy probablemente tienen conexión con el interior del departamento, de la entidad o de la unidad o de la institución o de lo que sea, a quien yo le solicité la información o que está también involucrado en el proceso por tercerización, pues es lógico que yo solicite a la entidad que cuando me entreguen la información, me la entreguen con identificación reservada. No es que exista dentro del ente, no, es que entonces Sharik García pidió una información o Lisset está solicitando una información a la JEP y resulta que algún momento le quieren hacer seguimientos a Lisset por estar pidiendo información a la JEP. No, ella tiene el derecho de pedir la información, pero de que le guarden su identidad. Si se supo fue por responsabilidad de quien manejó la solicitud, pero ella tiene, si considera que su familia y ella misma están en riesgo, la opción de esconderse detrás de esa solicitud. Entonces, es obligación, por eso ese artículo 4 tiene un parágrafo que es muy importante para nosotros. Muy bien. ¿Clara la ley 1712? ¿Alguien podría hacer un resumen de lo que es esta ley 1712 de 2014 y qué importancia tendría para nosotros los comunicadores? A ver, quería Charik, que yo sé que tú me ayudas. Pues, profe, con respecto, con la responsabilidad que radica es la credibilidad de nosotros como periodistas. Eso, o sea, eso literal define como ya toda nuestra carrera, todo lo que vamos a hacer de ahí en adelante, nuestra credibilidad, que si la sociedad sabe que tenemos unas pruebas avaladas por el mismo gobierno que pues en su mayoría a veces son creíbles, ¿no? Sabemos que vamos a tener la confianza del público, sabemos que si vamos a publicar algo, vamos a estar en el ojo del huracán, pero si cada uno es honesto como periodista, sabe que hizo las cosas bien, que tiene sus pruebas y que está en un proceso legal y que pues no lo hace con el fin de afectar a alguien, sino que es más que todo por el beneficio de la comunidad. Ok, gracias. Laurita, ¿cómo recibes la ley 1712 de 2014? Pues, profe, como una herramienta de defenderse ante, o sea, teniendo en cuenta los principios que se tienen que cumplir y todo eso. Y, o sea, que es como un derecho que podemos tener a obtener una información. Es como eso, profe. Ok. Mafe, ¿cómo recibes esa ley 1712? Pues, profe, yo también diría que es una ley que nos ampara para obtener información y pues también que nosotros debemos cumplir con eso y pues lo que tú decías con respecto a lo de los entes que nos deben de dar la información y que no se deben demorar. Entonces, sí, o sea, es como eso, que hay una ley que nos ampara, donde nos permite que nos den información y no la den verídica. Entonces, sí, es como eso, una ley que nos ampara como periodistas para la información. Bueno, muy bien. Gonzalo, la misma pregunta. Sí, yo la veo como un apoyo, como una vaina que nos dice, bueno, ustedes tienen tal libertad, ustedes pueden hacer tal cosa, pueden buscarla, pueden pedirla, como un apoyo para la libertad de que nosotros podamos difundir la información, pero también la veo
bueno, usted tiene todo esto, pero también tiene que cumplir esto. Entonces, como unos estándares, como una regla, pero también es como un apoyo. O sea, yo la veo como eso, como tenga, pero también tiene que tener ¿cómo decir? Se me fue la palabra. Sí, se me fue la palabra. Bueno, sí, como ese deber, tiene ese derecho como a pedir, pero también tiene como ese deber de cumplir. Como Así. es como un apoyo. En doble vía y como una responsabilidad. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de censura. Entonces, la censura. Vamos a buscar definición etimológica y dice, según el diccionario de la Real Academia Española de la RAE, la censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Ya a nivel de explicación, que no lo dice la RAE, en un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para que el gobierno o los medios de comunicación, según lo determinado por un censor, se abstengan de dar información. Entonces, se abstengan de presentar ante la opinión pública este material de comunicación. Vamos a ver un poquito entonces esta censura ligada a la libertad de expresión. La censura es una acción que se ejerce sobre la prensa para silenciarla, pero toca directamente con un principio constitucional, con un principio universalmente declarado como libertad de expresión. Entonces, nosotros vemos que desde que empezamos con nuestra campaña libertadora y nuestras diferentes constituciones, empezamos a invocar el derecho a la libre expresión y se incluyó no solamente el de tener acceso a las imprentas, sino también poder crear medios informativos que nos permitan, por derecho en esa libertad de expresión, a difundir nuestros pensamientos, nuestras ideas, y entonces eso no ocurría antes cuando estaban los españoles acá. Entonces consideraron nuestros patriotas y según lo que vimos, por ejemplo, con Antonio Nariño, él decía, pero si es que los derechos universales del hombre son universales y en Francia todo el mundo los está promulgando y acá es donde nos tenemos que callar que existen derechos universales y entonces, ¿cómo así? Y este hombre termina en la cárcel y cuando sale dice, no, es que no podemos dejar que esto ocurra. Entonces ya después de que yo salga de estas mazmorras de prisión, lo que voy a hacer es crear un medio y ahí es cuando él crea La Bagatela. Entonces ahí empezamos a entender que no solamente es que exista la persona que comunique, que exista la posibilidad de expresarse libremente sin ningún tipo de yugo, sino que también se puede acceder a un material de impresión y adicionalmente a regularizar la entrega de esa información y es cuando se empiezan a crear los primeros periódicos en nuestro país. Toda esta historia evoluciona y es una lucha permanente y entonces empieza toda la gente en las distintas regiones a crear periódicos. Claro, tenía que mediar una condición y era saber leer, o sea que había que universalizar el concepto también de lectura, porque antes era un pecado, por ejemplo, con las mujeres siempre ha sido una vaina, porque hasta hace poco, en los años 60 es cuando les dan cédula para poder votar. Antes no podían votar. Por otro lado, limitado el acceso a muchas cosas. Ustedes pueden creer que en un club social, aquí en Bogotá, hasta hace como unos, no sé, como 10 años se le permitió acceder a las mujeres a ese club social. Y ese club social se llama el GON Club y el GON Club es uno de los clubes a donde van los políticos de nuestro país
a encontrarse, a hablar de sus cosas y a distensionarse y a tener un almuerzo y a tener una charla de negocios y a encontrarse políticamente y a disfrutar de todos los que son las áreas húmedas, ¿cómo se llama? El turco, el sauna y estas cosas. Las mujeres no podían ir. Y entonces si el señor tenía una acción de club, no podía disfrutarla con su familia, ¿cómo les parece? Entonces las mujeres estaban relegadas. Finalmente, estos ya obtusos, porque es que ahí, estos son todos los políticos de nuestro país los que van allá, y allá se encuentran todos y allá son súper amigos. Y allá, lo sé porque me lo han contado. Lo sé porque me dijeron, mire, hoy estuvo fulano de tal con sutano de tal, y uno dice, pero si son opositores en la vida política, ¿qué cuentos? Allá estaban tomando whisky que daba gusto, y se hablan los unos con los otros, y seguramente allá cocinan muchas cosas. Pues para estos señores era difícil llevar a sus esposas porque era un espacio solamente masculino. Estoy en estos años, ¿a ustedes les parece que ya en 1900, en el año 2000, calculen, imposible permitir el acceso de las mujeres a algún club? No, eso no tiene ningún tipo de presentación. Pero bueno, aquí en Colombia pasan cosas extrañas. Entonces, mientras el mundo entero estaba avalando la libertad de prensa de mano de Naciones Unidas, por ejemplo. ¿Por qué de Naciones Unidas? Porque ustedes saben que en el periodo de la posguerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ahí todo el mundo dijo, no, es que el tema de lo de la guerra no se puede volver a presentar y hay que trabajar por los derechos. Y dentro de los derechos fundamentales está el derecho a expresarse, a informarse y a ser informado. Por lo tanto, todo el mundo, ya que se vivieron estas cosas, digamos, estas situaciones de manos de los alemanes y de los gobiernos que querían manipular y todo esto cuando surge la teoría de la aguja hipodérmica de la mano de Laswell y estas investigaciones, finalmente el mundo entero se abre a que exista libertad de información y libertad de prensa. Y resulta que por el momento político que estaba viviendo Colombia, no, aquí nos comportamos al revés. Entonces, entre 1949 y 1957 se instaura en Colombia la censura a los medios de comunicación con el propósito de evitar que las masas conocieran qué era lo que estaba pasando con los regímenes públicos y los regímenes políticos y de alguna forma que esta información llegara a ser parte de la opinión pública y de conocimiento de la opinión pública. Entonces, misión de ustedes para mañana, conocer específicamente qué pasaba políticamente entre 1949 y 1957 en Colombia. ¿Quién era el presidente de turno? ¿Qué estaba pasando en esos años? O sea, las cosas son graciosas, porque si ustedes recuerdan, en 1954 entra la televisión a Colombia, o sea, más medios, pero más censura. Entonces, ¿como para qué sería que vamos a traer medios? Claro, en ese momento estábamos en el gobierno de Rojas Pinilla, que es como el que es el gobierno militar y el que termina este coletazo, pero hay que mirar qué pasaba en 1949. Entonces, es misión de ustedes para mañana investigar qué pasaba en Colombia en esa época y cuál era la situación crítica política a la que no se le podía tener acceso justamente porque estaba empezándose a hacer el ejercicio de la censura en Colombia. ¿Clara la misión? Sí, señora. Ok, bueno, listo. Entonces, dejamos tareita para mañana, una pequeña consulta. Entonces, hay un señor que se llama Roger Chartier, que denomina la prensa en ese momento como cuarto poder. Con el control de la información de los medios de comunicación se pudo apreciar en Colombia una transformación del régimen democrático en régimen autoritario o régimen autoritario. Entonces, ¿por qué se le denominará a la prensa el cuarto poder? Nosotros tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Alguien que me cuente quién está en el ejecutivo.
Pero rápido, chinitas y chinitos. ¿Quién está en el Ejecutivo? El presidente, los ministros, como las personas que hacen parte de la parte administrativa del gobierno. Exactamente. Entonces, en el Ejecutivo está presidencia, los ministerios y los demás entes asociados. Muy bien. Otra persona que me cuente quién está en el Poder Judicial. Los concejales, senadores, representantes de la Cámara, diputados, en el legislativo. Yo pregunté judicial. Entonces, en el legislativo, ¿quiénes están? Los senadores, los diputados, representantes de la Cámara, concejales. Ok. Y en el judicial, ¿quién está? Pues todo lo que tiene que ver con la rama judicial en el país, que son los magistrados, los jueces, los magistrados de alta corte y los de tribunal. O sea, las altas cortes. Las altas cortes y todos los estamentos de judicialización del país. Entonces, la fiscalía, todos los entes investigadores, entonces ahí ya tenemos una claridad. Y entonces, si dicen que son las tres ramas del poder público, pues aparece una cuarta que se llama la prensa. Y la prensa, obviamente, es la que hace la labor de difusión. Como quien dice, es importantísima porque ella es la que cuenta qué es lo que está pasando. Y es la que se mete dentro de su fuero a darle visualización a las distintas problemáticas. Y fíjense qué tan importante será como un poder, ya que no se habla mucho de eso, pero sí ha tenido esa trayectoria y ha tenido esa función. Y es que lo que no ventilan los medios de comunicación se queda ahí guardadito. No es sino que un medio de comunicación empiece a meter el dedo en la llaga para que de alguna manera se hagan entrevistas y se le empiece a contar a la opinión pública que le encontraron a fulano y a sutano y no sé qué, y entonces todo el mundo tiene la función de empezarse a informar y además también de juzgar dentro de la situación, ¿no? Ya dentro de lo que es la opinión pública que puede juzgar tranquilamente. La prensa no juzga, la prensa, por eso es que hay una gran diferencia en hacer una entrevista en algún medio y también tratar de que esa entrevista sea un interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte es una actividad que ejerce el abogado desde la defensa o desde la acusación para tratar de esclarecer un hecho. Y entonces hace preguntas donde la persona que es entrevistada o que está rindiendo una declaración se ve en la obligación de entregar información relevante que guíe al juez del caso para tomar luego una decisión. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un jurado de conciencia y ese jurado de conciencia son personas del común, pero eso es por la organización jurídica de Estados Unidos que es diferente a la nuestra. Digamos que ellos siempre basaron sus cosas en el tema de la oralidad, pero los procesos de juzgación siempre los hacían bajo los análisis de los casos. Entonces era Kramer versus Kramer, como lo manifiestan en las películas. Pero nuestra normativa es distinta. ¿Qué se parece ahora a la normativa en cuanto a proceso de juzgamiento a nivel de Estados Unidos en comparación con Colombia? Que entró el proceso de oralidad. Antes nosotros éramos netamente documentales, entonces lo que existiera única y exclusivamente a partir de la prueba. Ahora ya no, cuando hay oralidad, esos procesos de oralidad, cuando empiezan a aparecer los testigos y los testigos cuentan sus verdades y empiezan a entregar, digamos, como la documentación que podría estar amparando un caso desde el punto de vista de soporte documental, entonces esa oralidad se tiene en cuenta y cambió todo el sistema hacia el año 2000 y entonces se involucraron dentro de las fiscalías y dentro de los lugares, dentro de las salas de audiencia, los mecanismos o dispositivos de grabación para que lo que fuera parte del proceso ya no fuera solamente documental a nivel de texto, a nivel de documentos, sino documental a partir de la grabación y a partir del video. Entonces ya hay forma
de judicializar a una persona con una cantidad de seguimientos y las pruebas son de carácter documental, pero con otras condiciones, con condiciones de audio, por ejemplo, interceptación de llamadas y grabación de llamadas, que es lícito desde que el momento lo determine la ley y que sea necesario, ¿sí? Cuando han hecho interceptación de teléfonos por el caso de narcotráfico o por el caso, por ejemplo, de secuestro, entonces uno ve que si hay llamadas del secuestrador a la familia, pues lógicamente hay una interceptación de llamadas para saber, por ejemplo, ubicación y facilitar el acceso a quien es el secuestrador o identificar qué personas están haciendo este tipo de llamadas de extorsión o conocer cuáles son todos esos elementos que forman parte de la fase probatoria de los casos. Entonces, nosotros cambiamos un poquito nuestra legislación y entró el concepto de oralidad en el caso del juzgamiento penal. Eso fue después del año 2000 y se realizó, pues digamos, toda una infraestructura que permitiera guardar de forma idónea esos argumentos para que estén a disposición de quien lo necesite en los momentos en que deba revisarse cómo fueron los casos juzgados. La prensa normalmente aporta evidencias. ¿Y por qué aporta evidencias? Porque tiene grabaciones de audio, en video, confesiones de las personas, siempre y cuando, por ejemplo, hay algo que nosotros no estamos obligados a decir quién es, y es, no estamos obligados a develar la fuente. Es nuestro amparo. Que a algunos periodistas los hayan obligado a revelar la fuente, pues sí, pero está mal. Pero nosotros tendríamos la posibilidad de hacer esos seguimientos. Incluso en Estados Unidos también lo hace. Yo creo que ustedes han visto en programas como Alerta de Aeropuerto o como en investigaciones, por ejemplo, que hace Nat Geo, hay periodistas que van y se juntan específicamente con aquellos que están encaletando un vehículo y le están metiendo droga, o que esta persona tiene que pasar la frontera y lleva tantas pepas o tantas bolsas en su cuerpo, o que conduce un vehículo que está cargado con droga, que lo alistaron y entonces tiene que pasar por la frontera de México hacia Estados Unidos, y hay periodistas que siguen estas actividades y pues conocen a las personas. ¿Por qué a ellos no los juzgan? Porque están en el ejercicio de su actividad periodística. Entonces, no están obligados a revelar ni dónde están, ni qué hacen, ni cómo fue que hicieron las cosas, ni dónde los contactaron. Se reúnen en lugares remotos, por ejemplo, entre las fronteras. Es decir, uno también puede hacer exactamente lo mismo en Colombia, solamente que en Colombia hay un poco de más inseguridad para hacer ese tipo de gestión, pero por la calidad de la gestión que desarrolla la prensa, por eso es que se le denomina el cuarto poder. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice que interpretó la convención en el sentido que el principio de la libertad de expresión requiere, primero, que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios. Segundo, dice que ciertas condiciones respecto de los medios de comunicación, de manera que en la práctica sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Y habla entonces de la pluralidad del medio, la prohibición del monopolio respecto a la información y cualquiera que sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos pilares, y esos dos pilares, hay principio de libertad de expresión, y la primera es que el medio de comunicación esté abierto a todos sin discriminación. Como ustedes bien hicieron el análisis, en el caso de Fernanda, dice, este ejemplo que traigo de Noticias 1 involucra el testimonio de, y ahí tal vez sí estarían todos los actores de esa situación en particular involucrados en una noticia y en el seguimiento de la noticia.
mientras que las otras ni siquiera contemplan todos los posibles actores de esa noticia. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos hablando de pluralidad y que no haya discriminación sobre los distintos actores de las situaciones que van a generar noticia en el país o en el mundo entero. La otra es que los medios realmente deben trabajar esa información para ser vehículos de información y vehículos de garantías de libertades que permitan a todo el mundo estar informado. Entonces, ese es el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta con respecto a la libertad de expresión? Pues la verdad no hay mucho que pensar. La censura está limitada a la libertad de expresión o es referida a la libertad de expresión. Ahora vamos a ver qué se conoce como libertad de prensa, que es otro concepto que aparece en medio de nosotros para poder gestionar esa comunicación frente a la opinión pública. La libertad de prensa es la existencia de garantías con la que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado y que toda persona pueda publicar sus ideas libremente y sin censura previa. Es decir, no debe existir censura y cualquier medio puede entregar a la opinión pública la información de la que tenga conocimiento, de sus investigaciones, de los testimonios, de lo que conocieron, sin bloqueo de ninguna naturaleza o especie. Para eso les recomiendo un libro de Daniel Coronel, que lo tengo por acá. Está aquí. Luego de haber participado, por ejemplo, en Revista Semana, no sé si lo están viendo. Bueno, este libro de Daniel es muy interesante. Digamos que él hace este libro con base en todas sus experiencias de seguimiento y de investigación, mientras fue parte de la Revista Semana. Tuvo temas allí como agroingreso seguro, el tema de Salud Coop, el tema de la GIS política, las chuzadas del DAS y el Palacio de Justicia. Y digamos que la misión de Daniel en este caso es involucrarse dentro de lo que es esa investigación de carácter periodístico, y él se toma la molestia acá de contar cómo es que llega a hacer sus propias metodologías de investigación. Por eso es que el libro es tan interesante. Entonces, Daniel titula su libro Recordar es morir, un rompecabezas para la Colombia contemporánea. Entonces, se los recomiendo. Es muy interesante, muy amable de leer. Habla del coronel Plazas Vega, habla de muchos personajes, de Sabas Pretel, bueno, en fin, muchas cosas que para ustedes van a ser agradables dentro del proceso de investigación periodística. A ver, que no quiere cambiar. Bien. La libertad de prensa o la libertad de los medios de comunicación es el principio de que la comunicación y la expresión a través de diversos medios, incluidos los medios impresos y electrónicos, especialmente los materiales publicados, deben considerarse un derecho que se ejerza libremente. Tal libertad implica la ausencia de interferencia del Estado. Esto implica la prohibición de la censura previa. Su preservación puede obtenerse a través de protecciones constitucionales, que es lo que en medio de todo en esta clase estoy tratando de entregarles, porque son la base fundamental de su ejercicio.
conocer no solamente que hay una cantidad de artículos en nuestra Constitución, sino que también hay leyes que nos permiten, como la 1712 de 2014, ejercer nuestra actividad libremente. Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Derecho a la intimidad. Artículo 15, derecho constitucional. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Como quien dice, no podemos andar esculcando sin previa situación a las personas en sus, digamos, en su celular, interceptando llamadas. Estas interceptaciones se hacen específicamente por autorización del orden judicial, es decir, de los entes judiciales que autorizan en el seguimiento esta actividad. Esto quiere decir que a los periodistas en su ejercicio no les pueden vulnerar el derecho a su comunicación, por ejemplo, vía celular. Entonces, las chuzadas con los periodistas no son viables, y no son viables por lo que dice el artículo 15 de nuestra Constitución Nacional. El derecho a la intimidad como derecho constitucional dice, el fin de prevenir la comisión de actos terroristas. Una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale con fundamento en serios motivos puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las 36 horas siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones, el gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar, para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado. Podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y de demás documentos privados en los términos que señale la ley. Entonces, pues lógico, también es tanto como de allá como de acá, es decir, tanto de las posibilidades de custodia del Estado como de nosotros como actores, obviamente previendo que existan actos terroristas, previendo que existan situaciones donde nosotros tenemos que entregar información. Por ejemplo, no es lícito que alguien llegue de la fiscalía y con una orden expresa, y en esa orden expresa digan, es que venimos por los computadores de los periodistas de tal medio. No, ¿cómo así? O venimos por los celulares de los periodistas. No se puede. Tendría que haber una orden judicial expresa y que nosotros estuviéramos de alguna manera interfiriendo en situaciones particulares de algunos casos, o estuviéramos metiendo la nariz donde no nos corresponde y donde no nos toca. Por eso dice en los términos que señale la ley. Ahora, hay casos donde definitivamente sí hay que actuar. Por ejemplo, hace poco una avioneta de propiedad de la comunicadora Azcárate, que además es actriz y es... ¿qué profesiones tiene la Azcárate? Es comediante. Ustedes saben que hace poco un avión de propiedad de ese señor, del esposo, fue incautado con una cantidad de droga adentro. Si el gobierno quiere, o si las entidades judiciales quieren de alguna manera llegar a su casa mediante una orden judicial y llevarse, porque está previamente establecido
y con permisos de carácter judicial, llevarse el computador de la casa y llevarse su celular, pese a que ella, digamos, como comunicadora en ese contenido, lo que tiene son sus programas y sus contactos y seguramente sus documentos enviados por WhatsApp o sus conversaciones por WhatsApp, pues obviamente sí pueden pedirse estos equipos mediante autorizaciones de carácter judicial. Y ella en este caso no podría desde ningún punto de vista argumentar que la ampara el artículo 15 de la Constitución, porque tiene una orden judicial de por medio, pero obviamente tiene que ser dentro de las 36 horas posteriores el aviso a Procuraduría General como para alertar sobre la cantidad de vejámenes que se están cometiendo con ella, o en su defecto, pues que después de haber emitido las autorizaciones del caso, se mire el tiempo pues que determina este derecho a la intimidad. Vamos a hablar entonces del derecho de réplica, que es otro derecho que nos asiste. El derecho de réplica no tiene rango constitucional, como sí lo tiene el derecho de rectificación. Es también una importante garantía dentro de todo sistema democrático pluralista, pues puede permitir a las personas responder a los ataques o acusaciones de que son objeto en los medios de comunicación. A esto hace referencia la réplica. Si a mí me atacan, yo me defiendo y estoy replicando, estoy pidiendo que se abstengan de dar esa información, que es lo que normalmente ocurre en redes sociales con el tema de la difamación, con el tema de presentar información falsa. De aquí en adelante ustedes absténganse de mandar, no, es que fulano de tal, que es considerado un violador, que es considerado un maltratador, que no ha hecho sino pegarle a la mujer, por favor, que todo el mundo lo vea y hagámoslo viral, y entonces ustedes forman parte de la cadena donde están multiplicando, si se convierten, por ejemplo, en muy activos dentro de esto, pues caerían en la comisión de... ¿Por qué delito? Porque ustedes le están haciendo caso a lo que dice la red y ustedes en su criterio dicen, no, pero es que, o sea, todo aquel que venga a maltratar a una mujer, Pailander, de una vez vamos dándole visualización para que todo el mundo lo conozca. Y si el señor no es eso, si el señor fue víctima de algo que finalmente alguien quiere hacerle un descrédito público, que por el contrario la víctima es él, que lo utilizaron, entre comillas, y o sea, lo han involucrado con X y Y situaciones, entonces en este caso creería específicamente que ustedes deben abstenerse de multiplicar la información. Mediante el derecho de réplica, el afectado responde en el medio de comunicación a los señalamientos que se le formulan, ejerciendo así la defensa de su buen nombre y de sus actos o aclarando alguna situación que pueda tergiversar los hechos. Esto le da la oportunidad al público, y ese público es el oyente, el televidente o el lector o el radioescucha o el seguidor de algún medio, de formar su propio criterio frente a la información que es material de controversia o debate en determinado programa o columna. Como quien dice, la negra Candela no puede estar levantando falsos testimonios sobre mí. Como quien dice, el programa, ¿cómo se llama? Un programa de RCN que todo el mundo detesta, que está Mari Mendoza y que hay muchos, bueno, no todo el mundo detesta, hay una gran cantidad de personas a las que no les gusta. A mí realmente me parece hasta simpático, donde se meten con la vida de los famosos. La red, profe. La red, ese programa de la red donde, bueno, ya no está la negra Candela, antes estaba ahí, pero los de la red son muy incisivos y se van a los cócteles y tenían un personaje que se metía y los agarraba mal parqueados y les hace videos, o sea, lo que es más o menos como el concepto gringo de los paparazzis, y que a nivel de entretenimiento pues utilizan toda esa información de los personajes públicos para, digamos, hacerles mala publicidad o promoción. No, que miren, la que es que agarraron las fotos de fulana de tal y estaba en un yate y estaba en vestido de baño y le hacen cámara
directa a los gorditos que tiene la muchacha, o que se le salió una tecla, o que al señor se le corrió la pantaloneta y se le vieron sus partes íntimas, o que lo vieron saliendo a comer con otra, todo lo que es esa morbosidad, digamos, de la farándula hasta determinado punto aguanta. ¿Y por qué aguanta? Porque dice que no importa si hablan bien o si hablan mal, que lo importante es que hablen de ellos porque los mantiene vigentes en los medios. Eso es lo que dicen algunos. Pero cuando se juega con la buena honra de las personas, calculen cómo es la cosa. Entonces, yo tengo derechos. En el caso de verme involucrada en esos procesos de efectivamente pedirle al medio que se retracte mediante el derecho de la rectificación. Entonces, yo tendría que entrar a rectificar. Tendría que abstenerme de pasar una información que no es. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo, vive Liz Pereira, ¿sí? Liz Pereira, que es la comediante, que es la que de Bucaramanga, y ella es la compañera sentimental y tienen un bebé de otro comediante que es todo serio, en este momento no me acuerdo cómo se llama. Y ellos viven acá en este mismo conjunto. ¿Qué tal que yo me dedicara a hacerle seguimientos a Liz Pereira? Liz Pereira aparece en cámara como la más divertida del siglo, pero ustedes no se alcanzan a imaginar el limón que es ella. Claro, seguramente con su mecanismo de defensa ante muchas personas, a lo mejor tiene timideces, quién sabe qué tipo de personalidad tendrá, pero ella es agresiva y ella es fuerte con los de la portería y ellos uno se los encuentra por el corredor y no lo saludan a uno saluda y uno buenos días o buenas tardes y pasan derecho y no saludan y uno dice, el cambio de estas personas, de lo que es su vida personal a lo que proyectan en medios de comunicación, pues uno podría agarrarlos mal parqueados y grabarles videos y cosas y sacarlo en medios simplemente por el hecho de que uno vive acá en el mismo conjunto, o porque es vecino, o porque lo frecuenta, o porque los agarró en un restaurante. Pues no tengo derecho a muchas cosas, siempre y cuando sea para, digamos, difamar o cambiar la imagen que tienen las personas ante la opinión pública. Esto podría considerarse un daño bastante grande. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejar hasta acá para poder entrar a lo que es el artículo 20 de la Constitución Política de 1991, con el tiempo, porque en este momento son las 9:41 y no alcanzaría a exponer este tema, entonces preferiría dejar el tema hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Nada? Bueno. No, señora profe. Bueno, muy bien. Entonces les deseo un lindo día, que les vaya bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Pepe. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao.